Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Diego Ramón García Urquía, soy de la clase de electromagnetismo de la sección 1800 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy les vengo a hablar acerca de las ecuaciones de Maxwell, un tema demasiado importante y con mucha historia, la cual ha dejado un legado. Y como para ello tenemos que hablar acerca de una introducción de qué son las ecuaciones de Maxwell. Como bien sabemos, en un mundo en el que los chispazos, los papelitos pegados al cuerpo y al cabello y los imanes fascinaban a los científicos. Estos se usaron para construir cosas muy buenas, pero no fue hasta el siglo XIX en el que la gente empezó a entender cómo estaban relacionados. Todo esto gracias al trabajo de varios físicos decididos a unir las piezas. Una en la que Maxwell, nuestro principal protagonista, se dio la tarea de sintetizar todos estos fenómenos eléctricos, es decir, unió el conocimiento de varios científicos en uno solo, en las ecuaciones que hoy llamamos las ecuaciones de Maxwell, empezando por lo básico. ¿Qué es lo básico? Es el espacio que está lleno de una cosa llamada campo eléctrico, en la cual solo nuestros protagonistas pueden sentir el cambio. Y estos protagonistas son las cargas y los imanes. Hablando acerca de esto, el campo es el medio a través del cual la carga y el imán pueden influir atrayéndose o repeliéndose o girando. Esta intermediación tiene unas reglas como las cargas e imanes perturban al campo y cómo el campo se perturba a sí mismo. Vienen condensadas en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, como este campo afecta a las cargas, viene dado por otra ecuación que vamos a ver más adelante, la ecuación de Lorentz, que la ecuación de Lorentz tiene bastante que ver con la ecuación de Maxwell. O sea que todas las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. Por otra parte, la manera en la que escribimos ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio se decían que eran 20, luego que eran 8, aunque luego se vio que se puede reducir a 4. Y gracias a nuestros conocimientos actuales, sabemos que la manera más natural de expresarlo es en dos ecuaciones. Pero hoy vamos a hablar de la manera más tradicional, en la cómo aprendimos todos en la universidad, en el colegio, donde sea, en el cual el formato separado, el campo electromagnético en dos campos distintos, el campo eléctrico que nos dice dónde y cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que uno ponga ahí, y el campo eléctrico que nos dice hacia dónde y cuán fuerte va a ser orientado un imán que uno ponga. Vamos a ver cómo todos estos componentes juegan. Pero hablando de las ecuaciones de Maxwell, vamos a hablar de una forma más general. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que originalmente eran 20 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos, reuniendo en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, largos años en los que científicos se dedicaron a hacer un estudio y el cual Maxwell los unió, introduciendo los conceptos de campo y de corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en uno solo. Y hablando del protagonista, nuestro protagonista es James Clerk Maxwell, el cual fue un científico matemático británico en el cual su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, el cual unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Hablando de las ecuaciones de Maxwell formuladas para electromagnetismo, han sido ampliamente consideradas como la segunda gran unificación de la física, siendo la primera aquella realizada por Isaac Newton, la de la gravedad. Hablando un poco de de las curiosidades de Maxwell, sabemos que James Clerk Maxwell fue un físico escocés del siglo XVIII, nacido en 1831, murió en el año de 1879. Él unificó en un solo marco teórico todas las leyes de electromagnetismo conocidas hasta el momento.
Su trabajo permitió comprender que la luz es una onda electromagnética y su legado inspiró a físicos como Albert Einstein y el desarrollo de la teoría cuántica y la relatividad. También podemos decir que antes de Maxwell se conocían las leyes por sí solas separadas, como la ley de Coulomb, que es la ley de interacción eléctrica, la ley de Gauss, la ley de Ampère, que es para la corriente, y la ley de Faraday, que es la de la inducción. Sabiendo de Maxwell, sabemos que unificó las ideas de una sola visión dinámica, incluyendo la corriente de desplazamiento, lo cual nos permitió predecir la existencia de las ondas electromagnéticas, algo demasiado importante hoy en día, en el cual tenemos que convivir con varios inventos que están relacionados en base a esto. Las ecuaciones de Maxwell son cuatro. En sí, cada una está en su forma integral y en su forma diferencial. Están las ecuaciones de Gauss, de la ley de Gauss, y está la ley de Gauss para el magnetismo. Y está la ley de Ampère-Maxwell, como su nombre lo dice. Empezó Ampère y después se unió Maxwell, entonces por eso le pusieron Ampère-Maxwell. Y la ley de Faraday y Lenz, lo que estábamos hablando anteriormente. Cada una debido a sus creadores. La primera fue a Charles Augustin de Coulomb, la segunda a Carl Friedrich Gauss y la tercera a André Marie-Ampère. La última es a Michael Faraday. Como bien podemos observar en las ecuaciones de Maxwell, cada una está en su forma integral y en su forma diferencial. Todas se relacionan entre sí para el estudio del campo electromagnético. Y hablando de la primera, es la ley de Gauss para el campo eléctrico, que este teorema de Gauss para el campo eléctrico establece que el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada, es decir, una superficie gaussiana, está dado por el cociente entre la carga total dentro de la superficie dividido entre la constante dieléctrica absoluta del medio, es decir, epsilon sub cero, y la cual nos dice que cualquier carga puntual externa a la superficie no contribuye de ninguna manera al flujo total. Hablando de esta ley de Gauss, sabemos que se describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico y en concreto nos dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas, que no es otra cosa que decir en términos fancy de campo de cargas del mismo signo se repelen y de distintos signos se atraen. La ley de Gauss también captura que el campo eléctrico decae con una distancia y lo hace de una manera muy precisa. Con el cuadrado de la distancia, esto dota al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Pasando a la ley de Gauss para el magnetismo, nos dice que esta ley establece que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero, lo que nos destaca la propiedad fundamental de los campos magnéticos, que es decir, que son creados por dipolos magnéticos que tienen polo norte y polo sur, y sus líneas de campo siempre forman bucles cerrados. En esta ley de Gauss para el magnetismo, en realidad es que esta ley no tiene un nombre exacto, posiblemente por lo que dice sencillo, que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen, no hay cargas magnéticas, eso quiere decir que no hay objetos que puedan crear campos magnéticos, eso es lo que hacen los imanes. La cosa es que no debe haber ni fuentes ni sumideros. El campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si intentamos partir un imán en dos, queriendo separarlo en dos monopolos, el campo se cierra en la zona en la que hemos cortado, devolviéndole dos imanes con los mismos polos, cada uno. Es decir, en resumen, en nuestro mundo los monopolos son imposibles. Aún así, no es descartable que en un loco universo primitivo todos estos monopolos podrían haber existido.
En este caso hipotético, la ley de Gauss del magnetismo sería muy parecido a la ley de Gauss del campo eléctrico. Y utilizando las matemáticas adecuadas, podríamos sintetizar todas las ecuaciones de Maxwell, no a dos, sino a una sola ecuación, elegante pero hipotética. Pero lo que respecta a nosotros, el campo magnético siempre se cierra. Continuando con la ley de Faraday, la tercera ecuación, nos dice que en términos simples la ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional al ritmo de cambio de flujo magnético a través de dicho circuito. En otras palabras, si cambiamos la intensidad de un campo magnético que pasa a través de un lazo o una espiral de alambre, podemos crear o inducir una corriente eléctrica. Esta famosa ley de Faraday, detrás de esta ley está el principio básico de casi todas las centrales eléctricas del planeta, lo que nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose concretamente si el campo magnético aumenta, es decir, se orienta en el sentido de las agujas de reloj. Si decrece, orienta al contrario de las agujas del reloj. Y en definitiva, nos están contando que no solo las cargas e imanes pueden influir en los campos, sino que también puede hacerlo entre ellos. Sí, en ambas direcciones. Es lo que encapsula la cuarta ecuación que lo veremos más adelante. Y viendo la cuarta ecuación, que es la ley de Ampère-Maxwell, esta ley nos representa una extensión de la ley original de Ampère, que relaciona las corrientes eléctricas con el campo magnético, que éstas producen. Sin embargo, nuestro protagonista James Clerk Maxwell añadió un término adicional para incluir el efecto del campo eléctrico cambiante, dando origen a la ley completa que lleva su nombre, la ley de Ampère-Maxwell. Aquí nos podemos observar que la ley de Ampère-Maxwell está dada por esta ecuación, donde B es el campo magnético, nuestro dl es la diferencial de la trayectoria, nuestro mu es la permeabilidad del vacío, nuestro índice I es la intensidad total de la corriente eléctrica y el diferencial respecto al tiempo es la intensidad de la corriente de desplazamiento. Esta cuarta ley, que es la ley de Ampère, que nos dice que un campo cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica activa en el campo magnético, cerrándose como tiene que ser. Este elemento nuevo, el de la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tenemos un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso es el campo magnético. ¿Esto qué es? Como bien lo conocemos, un electroimán. Y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y básicamente estas son las ecuaciones de Maxwell que combinándose correctamente todos los fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos pueden ver pueden ser explicados, incluido nuestra iluminosa energía. Hablando de la luz, que es una onda electromagnética, podemos decir que una de las primeras predicciones alucinantes hechas por las ecuaciones de Maxwell es la que existía de las ondas electromagnéticas, pero no solo es eso, también revelan que la luz tenía que ser una onda de este tipo para ver de alguna manera. Esto jugaremos un poco con las ecuaciones de Maxwell, pero antes que eso, a continuación nos presenta la forma de la ecuación cualquiera, en la forma general de una ecuación de la onda de tres dimensiones. Y hablando acerca de las aplicaciones modernas de las leyes de Maxwell, podemos decir que los encontramos en la vida cotidiana, en cualquier aspecto de nuestra vida, siempre tiene que ver algo con las ecuaciones de Maxwell, como por ejemplo en las comunicaciones. Podemos encontrarlo en la radio, en la televisión, en el Wi-Fi, en la telefonía.
Imagino que son cosas que de una u otra forma tenemos más de alguna en nuestra casa y estamos relacionados con las ecuaciones de Maxwell. En la tecnología médica está en las resonancias magnéticas, en la electrónica están los transformadores, en los inductores, en los motores, en los generadores eléctricos. En la astrofísica y el clima espacial está en la propagación de ondas solares y en los campos planetarios. Que eso sea un poco más difícil de ver, pero en lo demás sí, más de alguna vez en nuestra casa nos hemos encontrado con esto. Y en la ingeniería eléctrica está en el diseño de líneas de transmisión, en las antenas y en el blindaje electromagnético. Todo está relacionado con nuestra vida cotidiana. Y eso sería todo de las ecuaciones de Maxwell. Espero que les haya gustado el video y feliz día.